Por que coisas ruins ¿Por acontecem às qué pessoas boas? las cosas malas le suceden a las personas buenas? Porque como é que Deus permite isso? Porque, ¿cómo es que Dios Quem não permite esto? formulou esta questão alguma vez? ¿Quién no se Né? formuló esta pregunta Essa questão é alguna uma das maiores vez? idiotices Yo de todos digo os que esta tempos. pregunta es una de las mayores Porque ela parte da idioteces de premissa todos que los não tiempos, deveria ser porque assim. ella parte de la premisa que no debería Mas essa ser así. pergunta de Pero como é esta que Deus pregunta permite o mal, de cómo es que Dios permite el mal, ou de por que coisas o más de acontecem a pessoas por boas. qué Tem las até um livro cosas famoso de um malas le rabino ocurren a que diz las assim, por personas que buenas. coisas más Incluso acontecem a hay pessoas un boas. libro famoso de un O rabino rabino que faz das dice algo tripas así. coração para explicar Y bueno, este rabino esta hace questão. las tripas corazón para poder Ora, explicar esta pregunta. a questão pressupõe La pregunta que se coisas presupone más acontecem a que pessoas boas, si las cosas ou se malas le existe o mal de suceden a las forma geral, personas não buenas, o deveria si ser assim. existe el Qual mal é a de prova forma que você tem de general, que não no deveria ser debiera assim? ser así. ¿Cuál es la prueba que tú tienes que no debiera ser así? Por que o simples fato, Porque es que el né, simple hecho de acontecer coisas de más que sucedan cosas malas escandaliza a sua razão, escandaliza tu escandaliza o seu razón, pensamento? escandaliza tu E, pensamiento. además, o fato Y de você se además, escandalizar com el alguma hecho coisa de que não tú te transforma essa escandalices coisa por num una problema cosa filosófico no legítimo transforma esa cosa en un automaticamente. problema filosófico legítimo A mim me automáticamente. parece, A ao mí me contrário, me parece parece, óbvio al contrario, me parece obvio que que se Deus é amor si infinito e Dios bem es amor infinito, infinito y es el bien não infinito, existe nenhuma no maneira desse existe bem infinito ninguna se manera de ese bien manifestar no nosso campo infinito finito. manifestarse en nuestro campo finito. E, portanto, vamos dizer, a Y por existência lo do mal, tanto, digamos, la como existencia eu del percebi mal, isso, ainda era jovem, como, percebi isso, como yo me di cuenta de a esto cuando existência aún do era mal jamais joven, escandalizou a la minha mente, existencia del mal aunque jamás desagrade o meu escandalizó estômago. mi mente, aunque me desagrada Claro, el não me estómago. incomoda. Claro, no me incomoda. Se uma pessoa me dá uma martelada na Si cabeça, una persona me da un não martillazo en tomo la como se desse cabeza, um afago, no lo né? voy a considerar tan bueno como si me diera Eu una também tive muitos caricia. problemas na vida, Yo talvez mais do también que tuve muchos a problemas en la maioria das pessoas vida. que eu conheço. Então, o mal Eh, não me agrada de maneira alguma, entonces el sobretudo quando ele mal no acontece me agrada de manera alguna, à minha sobre todo pessoa. cuando me Mas acontece nem a mí por isso mismo. ele se torna um Pero problema ni por filosófico eso legítimo. se convierte en un Então, a problema total filosófico falta de legítimo. legitimidade dessa Entonces questão la total falta de já me legitimidad apareceu de no esta começo dos pregunta meus estudos filosóficos, ya me onde eu vi que apareció eu en não el tinha prova comienzo de nenhuma de mis que não estudios deveria ser filosóficos, assim. cuando me di cuenta que no tenía ninguna O que prueba estava de em que no questão debiera ser así, não é a porque lo que bondade de estaba en Deus, cuestión mas no a es la bondad manifestação de da bondade de Dios, Deus no pero mundo. la manifestación de la bondad de Dios en el mundo. Não é isso? Então eu pensei assim, não, Deus Entonces é yo amor pensé infinito. así, Como é que ele bueno, poderia Dios es amor infundir ou me infinito, dar ¿cómo es esse que amor Él infinito? Ele não podría pode. infundir o darme ese Não por amor causa de uma infinito? Él limitação no dele, mas por causa puede. da minha No limitação. puede por una limitación suya, pero por Por una exemplo, limitación mía. Por ele poderia ejemplo, me dar assim ao mesmo Él me tempo podría dar así toda al a mismo tiempo sabedoria, toda a toda la riqueza, toda a sabiduría, beleza, toda la toda a felicidade, riqueza, mas toda la ele não pode porque belleza, não toda cabe la em mim. felicidad. Él no puede porque no cabe en Então, mí. veja, nós vivemos Entonces, dentro de um campo mira, finito que é nosotros definido pelas vivimos en suas un campo limitações. finito que está definido por sus limitaciones. Você pode fazer uma imagem. Vocês imaginam Tú o nosso puedes mundo hacerte como una é se imagen, por fosse como ejemplo, uma imaginar nuestro mundo bolinha. como si fuera Essa bolinha una está pelotita que está flutuando ou está submergida num flotando o oceano. sumergida en Oceano é infinitude un divina, portanto, océano de infinitude la do amor infinitud divino, divina, por lo infinitude tanto, do afeto, etc. infinitud del amor Como divino, é que você bondad vai fazer divina, etc. o ¿Cómo bem es que tú divino puedes entrar ali? hacer que el bien divino entre ahí? Isso quer dizer que Eso quiere decir que muita coisa que na escala muchas divina cosas que en la escala é o divina bem na sua expressão, son el bien en máxima su infinita, expresión máxima infinita, às vezes só pode a aparecer veces na solamente nossa puede pequena aparecer escala en sob forma nuestra pequeña invertida. escala bajo forma invertida. Porque na passagem do infinito para o Porque en el finito, pasaje del você infinito tem hacia lo finito, como se tú fosse tienes como si fuera aparato deformante. un aparato deformante. Você vê que Mira desde que que desde que existe o cristianismo, existe el os santos e cristianismo, místicos los santos y místicos dizem que nós devemos agradecer dicen que a nosotros Deus debemos o bem agradecer a Dios que nos el sucede e bien também que o nos mal. sucede y también el mal. Por que eles dizem isso? ¿Por qué ellos dicen esto? Porque Porque dos males que nos muchos de acontecem los males que nos ocurren são apenas a inversão son apenas la do bem ao inversión transpor-se del para a nossa bien escala. al transponerse a nuestra escala finita. Então,
Entonces, si tú tomas en cuenta lo que yo dije en las clases sobre la alma inmortal, te darás cuenta que encarando estas cosas desde la perspectiva del alma inmortal, ellas cambian de significado instantáneamente. En primer lugar, por la desproporción que existe entre cualquier mal de este mundo y una vida inmortal. Si tú estás destinado a durar para siempre, y esto hoy en día ya me parece un sentimiento obvio, ¿cuál es la posición, cuál es el lugar que ocupa dentro de esta vida sin límite el mal que tú sufriste acá? Verás que cualquier cantidad de dolor que tú sufras, ella tiene un límite temporal definido. Nadie puede soportar un dolor ilimitadamente. Entonces, todo dolor, todo sufrimiento es limitado. Por definición. Y tu vida es ilimitada por definición. Entonces, esta es tu verdadera modalidad de existencia, la escala de la inmortalidad. ¿Y cómo aparece en la escala de la inmortalidad el mal que tú sufriste temporalmente? Él no se deshace. El cálculo, digamos, el enfoque que estoy haciendo no es cuantitativo. Vas a durar para siempre y tus sufrimientos durarán solamente un poquito. No es cuantitativo, es cualitativamente. Entonces, ¿a qué realidad le corresponde en la escala de la vida inmortal el mal temporal que tú sufriste aquí? Él es evidentemente parte, él es evidentemente un elemento del propio proceso de significación del bien ilimitado que corresponde a tu alma inmortal. Entonces no es que solamente que medido en la escala de la inmortalidad todo mal será apenas temporal, no es de eso lo que estoy hablando. En el pasaje hacia la escala inmortal, el mal cambia de significado. ¿Se entiende eso? Más o menos, ¿ah? Entonces, si en la escala de la alma inmortal el bien al cual tú tienes acceso es ilimitado, y si al mismo tiempo tú conservas los recuerdos de tu vida terrestre, cada mal que tú sufriste aquí es un elemento formador del bien que tú estás recibiendo. Y es el elemento de contraste sin el cual la conciencia humana no podría ni siquiera aprender el bien que está recibiendo. ¿Se entiende? Entonces, basta esto para tú percibir que el problema del mal, él solamente existe si tú partes de la premisa de que todo debiera ser el bien. Pero, ¿cómo sería posible que todo fuera el bien en la escala de la finitud? No es posible. En la escala finita, los bienes son finitos, son limitados y en la frontera aparece el mal necesariamente. En segundo lugar, si tú consideras que el universo todo es creación de Dios y que Dios no puede hacer otro Dios igual a Él,
Entonces, en la propia pasaje del Creador al mundo creado, se introduce un elemento de limitación. Y esa limitación significa que en el universo hay un determinado coeficiente de mal y absurdidad que es inherente a la propia limitación del mundo creado. Entonces no podría ser de otra manera. Entonces es evidente que la presencia del mal incomoda a mi persona, mi corazón, mi estómago, mi bolsillo, pero no incomoda mi razón. La existencia del mal no es irracional, porque irracional quiere decir desproporcional, pero la existencia del mal refleja justamente la proporcionalidad entre lo infinito y finito. Entonces no hay nada equivocado ahí. Mientras tanto, ¿cuántas neuronas no se gastaron para tratar esa pregunta y encontrar una razón? Pero ¿por qué tiene que haber una explicación si no podríamos ser así? Si eso está en la propia naturaleza de las cosas, entonces de ahí nosotros tenemos la quinta condición de la investigación filosófica, que es la plena aceptación de la naturaleza de las cosas. Es que tú entiendas que no es tu inteligencia la que va a determinar la medida de lo correcto, equivocado, verdadero, falso, pero que esta medida existe en sí misma. Existía mucho antes de que tú hubieras nacido, de que tú hubieras aparecido incluso como un proyecto humano, y que tenemos todo para aprender en el universo donde estamos y nada a dictar, a decretar. Yo creo que quien no entiende esto no es un filósofo. Por la propia definición de la filosofía, quiere decir como amor a la sabiduría presupone que la sabiduría existe y que tú no naciste con ella, que es algo a ser alcanzado. Pero supone también que tú nunca la vas a alcanzar integralmente o perfectamente. Y por lo tanto, que esta vida exige una apertura y como si fuera una disolución permanente de la forma que nuestra mente adquirió para que pueda absorber nuevas formas superiores, cada vez más vastas, cada vez más integradas hasta el último día de su existencia. Y aunque tú vivas 140 años o 400 años, tú no vas a absorber la sabiduría en su plenitud. Eso es imposible. La sabiduría divina, el Logos divino, lo sabe todo. Entonces es un conocimiento infinito. ¿Cómo tú puedes meter un conocimiento infinito dentro de una mente finita? No puedes. Entonces eso quiere decir que aunque como alma inmortal, tú nunca llegarás al conocimiento perfecto de Dios. Lo que Dios te va a dar es el amor divino dentro de aquello que sea permitido por la forma de tu alma personal, hasta el extremo límite que ella pueda. Quiere decir, Dios también te amplía. Él te abre y funde nuevos contenidos vivificantes, pero eso no va a terminar. Tú no te vas a convertir en Dios, eso es muy importante. Entonces, por eso es que la Iglesia enseña que el estado celeste es el estado de contemplación de Dios, no de transformación de Dios en Dios. Puede a veces ocuparse la expresión divinización, pero es una figura de lenguaje, no es exacto. Nosotros podemos incluso, como figura de lenguaje, podemos incluso racionalizar platónicamente, razonar platónicamente y decir que si Dios nos conocía antes de ser creado materialmente, la forma de nuestra alma implicaba naturalmente algún conocimiento o era potencial para algún conocimiento. Pero eso no quiere decir que materialmente
tuviéramos ese conocimiento antes de nacer, porque tú solamente existes como posibilidad, entonces el conocimiento que tú tienes es una posibilidad de conocimiento y no una posición efectiva. Entonces, cuando en el proceso de anamnesis platónica el alma recuerda, entre comillas, de conocimiento, ¿qué es lo que hace? Está efectivando posibilidades de conocimiento que estaban en ella. No está tomando de un depósito material de conocimiento que estaba ahí y sacándolo para afuera. Platón puede describirlo así, pero él en ningún momento coloca eso como si fuera una tesis dogmática sobre la constitución de la realidad. En todos los diálogos platónicos, tú sabes que ese proceso anamnético es un proceso pedagógico y no la afirmación de verdades definitivas sobre la constitución de la realidad. Si tú las lees como afirmaciones en ese sentido, afirmaciones finales de la constitución de la realidad, llegarás a las mismas conclusiones que llegó Etienne Cuvier, que es un libro que está lleno de errores de interpretación filosófica y bueno, eso es herético. Yo digo, bueno, pero lo que podemos decir es que sería herético si fuera transformado en afirmaciones definitivas sobre la constitución de realidades, pero verás que en todas las cuestiones decisivas que Platón trata, él va elevando al individuo a través del proceso dialéctico hasta un punto en que la verdad se convierte en indecible y tiene que ser sugerida a través de un mito. Entonces, ¿cómo vamos a transformar un mito en una afirmación dogmática? Yo digo, bueno, tú puedes incluso hacer eso, pero del mismo mito salieron muchas interpretaciones dogmáticas distintas, de las cuales unas serán verdaderas y otras falsas. Lo que sucede exactamente la misma cosa con el Evangelio. El Evangelio también tiene cosas que vienen en el lenguaje mito-poética. Entonces, ¿cómo es que podemos transformar eso en dogma? Bueno, tenemos que interpretarlo, sacar el contenido técnico afirmativo que está ahí y de un mismo símbolo sacaremos varios, de los cuales algunos serán verdaderos y otros falsos, que es exactamente eso lo que la Iglesia hace para llegar al dogma. Toma varias interpretaciones posibles y, bueno, confiere algunas y otras no confieren, pero un salto directo del lenguaje mito poético al dogmático es imposible. El salto es siempre mediado por las interpretaciones y estas son las que serán, digamos, ortodoxas o heréticas. Existe también una sexta condición de la investigación filosófica, que es adquirir las cuestiones, pero no apenas importantes objetivas, de validad objetiva. Quiere decir que las preguntas, que los problemas que hayan sido probados, que son verdaderos problemas y no apenas impresiones de que sean problemas, pero es preciso que sean un problema para ti. O sea, que tú estés buscando aquello porque tú fuiste efectivamente llamado a enfrentar ese problema, y no porque el problema te fue sugerido apenas en un programa universitario y porque fuiste obligado a hacer una tesis sobre aquello porque el profesor te mandó. La conversión de la filosofía en profesión universitaria creó esta dualidad. Quiere decir, por un lado, una filosofía como un cuerpo de problemas, conocimientos, métodos, etc. Por otro lado, ella tiene una estructura funcional que tiene reglamentos, estructura, tiene jerarquía administrativa de la universidad, etcétera, etcétera, y existe el elemento carrera. Esas tres cosas, digamos, ellas no coinciden en sus finalidades ni en su funcionamiento, y ni podrían coincidir. Es imposible que coincidan. Entonces, podemos formular la pregunta de la siguiente manera. Si la filosofía es una actividad cognitiva humana, volcada a la adquisición de la sabiduría en la medida máxima, en la medida que el ser humano... Y si nosotros tenemos ya un patrimonio de experiencias vividas por los filósofos anteriores, etcétera, etcétera, ¿en qué medida sería posible que tú creas una organización funcional humana
que sirviese a esta actividad cognitiva perfectamente. ¿Entendieron la pregunta? Aquí tú tienes un cuerpo de problemas y de investigaciones y aquí tú tienes una estructura organizativa. Por ejemplo, el Liceo Aristotélico. Nosotros podemos decir que el Liceo Aristotélico fue tan maravillosamente organizado que le sirvió las finalidades de la filosofía aristotélica perfectamente. No, él sirvió mientras Aristóteles vivía. En el día siguiente bajó el nivel formidablemente, pero continuó existiendo. Pero sus jefes, sus líderes, sus administradores no eran necesariamente las personas que mejor entendían los propósitos de la actividad aristotélica, de la filosofía aristotélica. Entonces, ni siquiera el Liceo Aristotélico, que fue en su tiempo una verdadera maravilla, el Liceo Aristotélico abarcaba 40, 50 disciplinas. Y tenía una existencia, un substrato material, biblioteca, museo, zoológico. Fue Aristóteles quien inventó zoológico. Tenía todo esto y mientras tanto no funcionó. Pero las universidades medievales. Yo digo, bueno, mijo, lo que te llega a ti de la universidad medieval fue la fina fruta de lo que sobró. Entonces sobraron las obras de Santo Tomás de Aquino, de Bon Scott, sobraron una serie de joyas. Ahora te imaginas contra cuánta tontera estas joyas tuvieron que afirmarse. Ustedes son capaces de imaginarse cuántas intrigas administrativas y políticas aparecieron. ¿Tienen idea de, por ejemplo, las dificultades que Santo Magro y sus discípulos, Santo Tomás, tuvieron que enfrentar al comienzo contra rectores, administradores, etcétera, etcétera, que los llamaban de herejes? Entonces la universidad medieval, cuando tú ves lo que sobró, lo más elevado que produjo fue una maravilla, pero ¿cuántos profesores habían? ¿Cuántos alumnos? ¿Eran todos tan sabios cuanto Santo Tomás o Santo Alberto? Naturalmente habían varios mediocres que subían en la carrera y se aprovechaban de su posición en la jerarquía para molestar a los que querían hacer las cosas bien. Entonces, la perfecta coincidencia entre los fines de la filosofía y la organización funcional a su actividad es imposible, como es imposible a cualquier otra actividad humana. Por ejemplo, si tú te preguntas, ¿es posible que tú montes una fábrica de automóviles que sirva perfectamente a las finalidades del automóvil? Por ejemplo, ¿cuál es el ideal de un automóvil? Es que tú produzcas el máximo de movimiento con el mínimo de gasto. Entonces, este es el objetivo. ¿Existe alguna fábrica en el mundo que haga esto? ¿Existe alguna empresa de automóviles que haga esto? No, porque una empresa de automóviles no se preocupa solo de producir automóviles, tiene que darle empleo a ciertas personas, tiene ciertas funciones sociales a cumplir y estas entran en choque. Por ejemplo, cuando tú ves... Ahora mismo yo estaba conversando con al respecto de computador Macintosh.
que fue inventado por otra empresa que no quiso producirlo. Entonces el sujeto que sería el fundador de Macintosh fue para allá y lo compró y empezó a fabricarlo. ¿Por qué es que no quisieron producirlo? Si la idea era buena, si el computador era monstruosamente eficiente, entonces, mira, la actividad de fabricar computadores es una cosa y la actividad de una empresa que fabrica computadores solo parcialmente se identifica con aquello. Entonces, eso quiere decir que la propia jerarquía administrativa, más allá de ver servir a la finalidad material de producir y ver esto o lo otro, además tiene que servir a otras finalidades internas. Ella tiene que mantenerse de algún modo. Y no es posible que tú creas una jerarquía administrativa sin que las personas ocupen puestos y que en principio, como regla número uno, cada uno encuentra, cada persona cree que debe estar en un puesto más elevado y los demás en uno más bajo. Eso no es por maldad, no es por egoísmo, es simplemente la naturaleza de las cosas. Entonces, no hay ninguna persona que voluntariamente escoja, por ejemplo, tener un salario menor de otro que está haciendo el mismo servicio. Porque si acepta un salario menor, yo soy un sujeto humilde y acá los dos somos barredores y él gana 10 veces más que yo porque yo creo que es justo porque él es más viejo, más bonito, etc. Si él hace eso creyendo que lo hace por bondad, está perjudicando a otras personas que también van a tener sus salarios rebajados. Entonces él está obligado a luchar por cierta posición. ¿Qué es lo que eso tiene que ver con las finalidades materiales de la empresa? Nada, porque ese problema es el mismo en toda organización jerárquica, sea una iglesia, fábrica de automóviles o una facultad de filosofía. O sea, el perfecto ajuste entre la actividad filosófica y la encarnación universitaria es materialmente imposible. Y es por eso que verás que a lo largo de los tiempos, la actividad filosófica a veces se encarnó en una manifestación universitaria y otras veces en una extra universitaria. Por ejemplo, en este momento en Brasil es imposible hacer filosofía en una universidad, imposible. Entonces aparece algo como este curso. En otra época, quizás el conflicto no fue tan grave y tal vez habría sido posible generar filosofía en una universidad. En Brasil nunca aconteció, pero en otros lugares sí. Entonces, eso quiere decir que si tú buscas a lo largo de la historia las varias encarnaciones sociales y administrativas de la filosofía verás que fueron infinitamente variadas. El liceo aristotélico, la filosofía, las universidades medievales, alemanas, francesas, tal como se constituye la enseñanza oficial de la filosofía en el siglo XIX, después institutos de filosofía en los países de la Unión Soviética, verás que ahí había una variedad de organizaciones diferentes técnicamente que servían a hacer la misma cosa, y ninguna de esas formas administrativas fue perfecta. Quiere decir que cuando tú estás ejerciendo la filosofía profesionalmente, entre comillas, como filósofo universitario, tú tienes ahí un fuerte motivo para que tú te alejes de tu verdadero centro de interés personal y asimilar intereses externos que simplemente convienen a la organización. La misma elección de temas, de bibliografía, etc., puede reflejar intereses que no tienen absolutamente nada que ver con el contenido que tú estás estudiando.